Decimos el nombre de Jesús. Y gracias al Señor por esta mañana de encuentro. Gloria a Dios. Y les voy a rogar que abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y verso 18. Gálatas, capítulo 2 y verso 18. Vamos a ponernos de pie por un momento para honrar de esa forma la palabra del Señor. Porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Porque si edifico otra vez las cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Tomen sus asientos, por favor. He visto grandes obras, coliseos gigantes, edificios inmensos que los echan abajo por implosión. En un momento son derribados. No han querido que el edificio permanezca. Pudieron haberlos perfeccionado, pudieron haberles hecho ciertos trabajos internos, pudieron haberles hecho modificaciones a esos edificios tan costosos. Porque si analizamos el costo de un coliseo, hermanos, cualquiera diría mejor sería hacerle correcciones, modificarlos, volverlos a pintar. Pero deciden derribarlos, deciden derribar el edificio. Hace poco se derribó acá un edificio, de a poco fueron derribándolo, en meses costó o se dedicó para el derribo del edificio, un edificio circular que teníamos acá en la ciudad, como de 20 y pico de pisos, un edificio que en realidad no era antiguo, era un edificio nuevo, un edificio grande, pero que decidieron echarlo abajo, derribarlo, destruirlo, porque tenía ciertos defectos que nosotros no conocíamos. Por no ser expertos en construcciones, no sabíamos que ese edificio tenía serios defectos. Además, no era un edificio creado con criterio de dar ciertas comodidades. No era un edificio que daba espacio, no. Era un edificio estrecho, y siendo grande, hermanos, mejor decidieron derribarlo. Y cuando derriban esos edificios, esas construcciones, no será para construir otro igual. Nadie derriba un coliseo con tales y tales características, con tales y tales tamaños, con tales y tales formas, para construir otro idéntico. Nadie derriba su casa para volver a construir otra casa idéntica. Nadie derriba una construcción solo para volver a construir algo idéntico, porque de ser así, ¿para qué derribarlo? Pues entonces, si vamos a volver a construir algo idéntico, algo con las mismas características, pues ¿para qué derribarlo? Si se lo derriba, ha de ser porque no se va a construir algo igual, sabiendo que la construcción anterior no era eficiente, no era lo que se requería, era defectuosa. ¿Para qué voy a construir
igual otra vez. Con mucho dolor hay que destruir lo que ya se vuelve obsoleto, lo que ya se vuelve hasta peligroso, lo que ya no cumple, hermanos, con regulaciones, no cumple con normas. Eso hay que destruirlo mejor. Y hay cosas que Dios mismo destruyó. La Biblia nos habla, hermanos, de cosas que Dios destruye para que no sean vueltas a edificar, porque ya lo destruyó Él mismo. Destruyó una ciudad, una de las ciudades más importantes de esos tiempos, la ciudad de Jericó, con unos muros enormes. ¿Cuántos años y cuánto esfuerzo habrían dedicado para construir enormes murallas, para proteger la ciudad, una ciudad grande? Pero Él decide destruirla. Y Él sabe el porqué de todas las cosas. Él sabe por qué, cuáles eran los defectos de esa ciudad. Así que Él decide destruirla en una forma impresionante. Destruye la ciudad. No necesitó de bombas, hermanos, no necesitó de cosas de ese tipo, sino que envió a su pueblo a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y luego el pueblo gritó en nombre del Señor y la ciudad se desplomó absolutamente toda, hermanos. Fue destruida la ciudad de Jericó. Y el Señor dio una palabra a través del profeta Josué. Y dijo: nadie construya o vuelva a construir esa ciudad. Si alguien se atreve a construir o reconstruir esa ciudad, será con el costo de la vida de su hijo mayor y con el costo de la vida de su hijo menor. Por reconstruir esa ciudad. Lo que Dios destruye, hermanos, no lo va a volver a construir igual otra vez. Y no va a ser construido de nuevo lo que Dios ha destruido. Y Él prohibió que sea reconstruida esa ciudad. Él sabe, hermanos, por qué lo hace. Él todo lo sabe, Él es sabio. Dios es sabio. Dios es sabio. Eso es una premisa que debemos tener nosotros presente. Dios es sabio en todo lo que hace. Gloria al nombre del Señor. Amén. Él es el dueño de la sabiduría. Él es el Señor de la sabiduría y de la ciencia. Gloria al nombre de Jesús. Y Él destruye, hermano. Y lo que Él destruye, nadie deberá volver a construir. Nadie deberá caer en la necedad de construir lo que Dios ha destruido. No obstante, cierto hombre, dice la Escritura, que con necedad pues él pretendió destruir. Habían transcurrido años, decenios, yo diría más de 100 años, como 200 años habían transcurrido, y parecía que ya la decisión del Señor había quedado sin efecto. Y a veces creemos que el tiempo borra lo que Dios, o borra la palabra de Dios, borra las decisiones de Dios. Hermanos, lo que Dios dice perdura a través de los tiempos. La palabra del Señor no cae en obsolescencia, se mantendrá siempre su palabra, es eterna. Gloria a Dios, su palabra es viva. Así dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y es eficaz, cortante cual espada de doble filo. Es eterna su palabra. Su palabra es verdad. Pero hay
hay quienes subestiman la palabra del Señor, se desentienden de la palabra del Señor, soslayan la palabra de Dios, como este hombre que, hermanos, en un acto de necedad, porque fue un acto necio lo que él hace, pensando que Dios se olvidaría de su palabra, la palabra que él dio. Y en ese tiempo, dice la Biblia, estoy revisando Primero de Reyes, capítulo 17. En ese tiempo, capítulo 16, verso 34, y él de Betel reedificó la ciudad. ¿Para qué edificar algo que Dios ha destruido? Si Dios mismo decidió destruir una ciudad, hermanos, si Dios mismo había decidido destruir un pueblo o una obra que había hecho, ¿cómo puedo yo atreverme a reconstruir algo así? Pero Él se atreve. Y así, hermanos, a veces nos atrevemos a hacer cosas contrarias a lo que Dios ha dicho o ha hecho. Y dice la Biblia que, y él reedificó, y a costa de Abirán, su primogénito, puso los cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor, levantó las puertas, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por medio de Josué. Con la palabra del Señor no se juega, hermanos. No se puede ser prepotente contra la palabra de Dios. No se puede, hermano, como hacía cierto hombre. Dice la Biblia que apareció un hombre que, hermanos, era prepotente con Dios ante su palabra. Y, hermanos, el hombre tiene que reconocer, tiene que saber sus límites, tiene que reconocer a Dios. Dice la Biblia que cierto hombre, Nimrod, famoso, comenzó a ser poderoso en la tierra, era intrépido cazador enfrentando a Yahweh. Capítulo 10 del Génesis. Era intrépido cazador enfrentando nada menos que a Yahweh, hermanos. ¡Qué cosa tan necia! Cuando nos enfrentamos al Señor, nos enfrentamos a su palabra, cuando, hermanos, hasta atacamos la palabra del Señor. ¡Qué cosa tan necia! Y dice el texto, además, por esto se dice como Nimrod, de intrépido cazador, enfrentando a Yahweh. Ese es el recuerdo que se tiene de este hombre. Un hombre necio, pretendiendo ponerse de igual a igual con Dios. Hermanos, tenemos que reconocer que Él es Dios. Y dice la Biblia que aún los santos tiemblan cuando Dios va a la reunión con ellos. Los santos son una creación, hermanos, superior. Son como dioses en los cielos. Los santos, los vigilantes, son otros que tienen un rango como de dioses en los cielos. Y, hermanos, estos santos, cuando Dios se reúne con ellos, tiemblan ante Dios. Dice la Biblia que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero este hombre de carne y hueso se atreve a enfrentar al Señor, hermano. Y cada vez que cazaba él, hermano, porque hasta hombres cazaba, presentaba a Dios lo que había cazado con sus manos, con su esfuerzo. Según él, todo lo hacía él. Dios no necesitaba de Dios, todo lo hacía él. Y hermanos, lo enfrentaba a Yahweh. Así le pasó a este. Construye lo que Dios había dicho que no se reconstruyera. Dios había dicho no y él decía sí. Dios decía sí y él decía no. Eso, hermanos, es algo delicado. Dios ha destruido cosas. Dios destruyó Babel.
y no dejó ni siquiera, hermanos, rastros luego. Él lo destruyó completamente. Sabemos más o menos por dónde fue construida, pero hermanos, no quedó ni rastro de una construcción enorme que ya tenían hecha, edificada. Dios descendió y decidió hasta confundir las lenguas de la gente. Hermanos, cosas que Dios hace, nadie debe pretender construirla o reconstruir. Él sabe lo que hace. Cuando Él destruye algo, hermanos, Él lo hace con pleno conocimiento. Sí, podemos confiar en Él en todo lo que Él ha hecho. Hay cosas que no le agradaron al Señor desde hace mucho. Recuerdo cuando Salomón construye una gran flota de naves y él se ligaba con los reyes de Tarsis y hacía viajes enormes hasta un lugar llamado Ofir, y regresaban cada 3 años, regresaba con abundancia de mercadería, con animales exóticos, con oro, con plata y tantas cosas que venían en esas naves. Una verdadera flota tenía Salomón. Y eso había pasado ya. Eso es algo que había pasado. Se le ocurrió a otro hacer otra flota de naves al rey Josafat, hacer una flota de naves similar a la que ya no existía. Ya Dios mismo había acabado con la flotilla o la flota de Salomón. Ya no había quedado nada, pero él quiere reconstruir lo que ya no debía reconstruirse. Y vuelve y se asocia con el rey de Tarsis y construye la flota. Hermano, la flota no salía todavía a hacer su primer viaje cuando el Señor envía unos vientos huracanados contra las flotas. Dios, airado, destruye toda la flota que Josafat había construido, porque él ya no quería eso. Ya no quería que se repitan los viajes asociados con Tarsis y a Ofir. Ya no quería más esos viajes. Eso quedó para el pasado, y el Señor ya había terminado con esa empresa, no para que aparezca la misma empresa otra vez. Y hermanos, tenemos que reconocer cuando las cosas han terminado. A veces queremos reconstruir el pasado, que ya pasó pues. Y el Señor quiere cosas nuevas. El Señor hace cosas nuevas. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No para volver a retomar lo antiguo, no para volver a retomar el pasado, no para llorar sobre el pasado, sino para sonreír del presente y del futuro que tenemos en Cristo Jesús. Hay cosas grandes que el Señor tiene para nosotros hoy mismo, hermanos, y cosas que ojo no vio ni oído oyó y le han subido siquiera a corazón de hombre, son las que el Señor ha prometido y preparado para los que lo aman. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay cosas grandes, hermanos. Hay cosas preciosas. El Señor, hermanos, nos lleva de gloria en gloria, dice el texto, y de poder en poder. Bendito es el nombre del Señor. Él construyó una vez, o hizo construir un tabernáculo, muy bello por cierto, con muchos detalles, muy costoso. Y así se construyó. Era tan importante, tan notable lo que se construyó el tabernáculo, que fue tomado de un modelo que el Señor le dio a Moisés, un modelo celestial de tabernáculo. Y allí en el monte le dijo a Moisés: quiero que hagas este modelo igual como tú lo ves aquí. Repite este modelo ahí abajo, hazlo así. Era la voluntad del Señor traer algo del cielo para que se lo haga acá abajo en la tierra. ¿Qué les parece a ustedes? Algo de los cielos. El Señor es bueno. Reconstrúyelo o hazlo igualito como tú lo ves. Reedítalo.
Y Moisés, hermanos, se armó de valor. Y el Señor le dijo: te voy a dar hombres y mujeres con inteligencia, con una capacidad de inteligencia superior. Hombres y mujeres que sepan manejar hilos, orfebres. Hombres con inteligencia superior dotados por el Espíritu Santo para poder hacer la obra que yo quiero que hagas. Y así fue, hermanos. Se construyó una obra que no cualquiera podía hacerlo. Solamente hombres dotados por Dios, por el Espíritu de Dios, podían hacer la obra que hicieron. Eran detalles que no había hombre que los haga, hermanos. Detalles de verdad, hermanos, difíciles, que nadie podía hacerlo, pero con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, se pueden hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Se pueden hacer los detalles en el templo, el cual templo eres tú. Puedes hacer todas las cosas difíciles que Dios quiere que tú hagas, porque Él te da el poder, la habilidad para hacer lo difícil. Y no hay nada imposible para Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. El Espíritu de Dios es cuando, hermanos, nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras inconsistencias, nos ayuda en nuestras limitaciones. El Espíritu Santo hace obras portentosas en tu vida y podrás hacer aún lo imposible. Se construyó el tabernáculo, una hermosura, solo que era una tienda. Y debería ser construido para un tiempo determinado. Cuando llegó el tiempo determinado, hermanos, el Señor hace cosas maravillosas. Desapareció el tabernáculo. Solo quedó el altar del lugar santísimo, el arca. Solo quedó el arca, hermanos, con el propiciatorio y algunos detalles, cosas más quedaron, pero el tabernáculo en sí mismo desapareció, hermanos. Y no se encuentra lugar para el tabernáculo. Desaparece entre Silo y Gabaón y no se supo más del tabernáculo. ¿Dónde quedó el tabernáculo? El Señor lo desapareció, hermanos, porque Él ya quería otra cosa. Y promueve, hermanos, otra vez le da un nuevo modelo. Ahora a David, y le dice a David: constrúyeme un templo. Este va a ser de piedra. Este va a tener otros materiales, va a tener otra estructura. Quiero que construyas según el modelo que yo te doy. No se te ocurra volver a hacer el tabernáculo. Me traía muchos recuerdos, muchas historias bonitas, que parecía que no iban a volver más. No se te ocurra volver a hacer el tabernáculo anterior, el tabernáculo de Moisés. Porque ahora vas a construir un templo. Qué precioso sería. Pero ese pueblo tenía remembranzas de lo pasado. Les parecía que no iban a poder tener algo superior a lo que había pasado. Historias que tenían. Pero hermanos, el Señor iba a iniciar nuevas vivencias, nuevas historias y más gloriosas todavía. Iba a dar al pueblo nuevas experiencias. Estaba pidiéndole a David que construya no lo mismo, porque el templo anterior ya había sido, digámoslo, desaparecido o derribado. Y si yo destruyo, si yo derribo, si Dios derriba algo, no será para volverlo a construir, pues, hermano. No será para volver a construirlo. Pues entonces, ¿para qué lo derribé? ¿Para qué? ¿Para qué? No podemos reconstruir lo que ya hemos derribado o lo que Dios mismo ha derribado. Él quería algo diferente. Dios es sabio, confiemos en la sabiduría del Señor. Confiemos en el poder de Dios. Él todo lo hace bien. Todo lo hará bien.
para ti. Amén. Hay un futuro mejor. El pasado se quedó atrás. Ya no podrás retomarlo. Es inútil que vivas de recuerdos. Ya lo pasado se desmaterializó. Ya no existe. No es de sabios vivir del pasado, hermanos. El Señor tiene cosas mejores para nosotros. Hay cosas presentes y hay lo por venir para ti. Amén. El Señor quiere empezar a construir algo nuevo. No quiere que se reconstruya lo anterior. Él no quiere lo anterior, aunque te parezca lindo. Ya no quiere lo anterior. Quiere algo nuevo. Quiere algo nuevo para tu vida. Porque si destruye un edificio para volverlo a construir, no solamente que he caído en el plano de los necios, sino que soy un transgresor, dice el texto. Me vuelvo transgresor si reconstruyo lo que yo mismo he destruido, o lo que Dios ha destruido. Hay cosas que el Señor ha destruido en mí. Sería necio de mi parte retomar y reedificar lo que Dios ha destruido en mí o en ti. Todo lo que ya el Señor, hermano, desalojó en ti o de ti, ya no puedes volver, no debes volver a retomarlo. Eso es algo que ya quedó en el pasado, es algo que Dios ya lo arrancó. No, para que volvamos a reconstruirlo. Y construyeron un templo maravilloso, un templo, hermanos, con detalles impresionantes, una construcción superior a la del tabernáculo. Ellos pensaban que nada podía ser igual al tabernáculo de Moisés. Ahora construyeron algo mejor, sin embargo. ¿Qué construcción? Piedra, madera fina, finísima, oro encima. Uno veía todo de oro por dentro. Había piedras, hermanos, pero unas piedras cortadas a la perfección, maderas cortadas a la perfección y todo cubierto de oro, todo, hermanos. Cortinas delicadas, que nadie podía hacerlo, sino hombres dotados por Dios, mujeres dotadas por Dios, únicos que podían hacer semejante obra. No era lo mismo ya. El tabernáculo había pasado. No iban a construir otro tabernáculo. Ahora están construyendo un templo. Hay cosas que conocimos, que vivimos, que éramos, que había en nosotros y que el Señor derribó. Amén. Derribando, dice el texto, fortalezas, razonamientos altivos. Todo eso había antes en nosotros. Fortificaciones teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Teníamos cosas extrañas que el Señor las arrancó de raíz. Arrancó lo malo, no para que volvamos a retomarlo, no para que volvamos a reconstruir lo que Dios ha destruido en mí. Costumbres que el Señor arrancó de mi vida, que me parecían buenas, pero que no lo eran. El sabio Dios sabía que tenía que arrancarlo y arrancó de tu vida cosas, comportamientos, hábitos, acciones peligrosas. Vivíamos cometiendo, hermanos, cosas peligrosas en nosotros y con otros, y que el Señor tenía que arrancarlas. Formas de vida que teníamos, que el Señor tenía que desaparecerlas de nosotros, y las desapareció de nosotros, no para que volvamos a reedificarlas, no para que volvamos a retomarlas, porque es Dios quien arrancó. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios y al Señor de nuevo.
sorprendió a muchos cuando el Señor dijo: destruyan este templo, que yo en 3 días lo reedificaré. Pero no era el mismo templo el que iba a reedificarlo, y la gente entendía que era el mismo templo. Él quería edificar algo diferente. Él hablaba de su cuerpo. Ya no hablaba de ese templo de piedras. Destruyan ese templo, que yo lo reedificaré. En 3 días yo lo voy a volver a reedificar. Hermanos, el Señor quiere hacer siempre cosas nuevas en nosotros. Cambió todo en el pueblo, hizo cosas nuevas en todo Israel. Y el texto nos dice en Hebreos capítulo 10 y verso 9: he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En tanto, hermanos, eso primero permanezca todavía, en tanto tú reedifiques lo que fue primero, en tanto tú quieras reedificar tu vida antigua. ¿Quieres volver a retomar la vida antigua? ¿Volver a hacer lo que antes hacías? Hermanos, es terrible que, habiendo experimentado lo nuevo del Señor, yo quiera volver a lo que antes hacía. Pero, hermanos, quita lo primero. Tiene que ser quitado lo primero. Si estamos queriendo reconstruir, si hemos empezado a reconstruir lo que hemos destruido o lo que Dios ha destruido, tenemos que quitarlo. Hay que quitarlo primero para establecer lo segundo. El Señor quiere establecer cosas nuevas, pero no podrá hacerlo si nosotros todavía estamos retomando lo primero. La vida antigua, costumbres antiguas, hábitos y tantas cosas que no eran nada buenas. Si nosotros queremos retomar eso, queremos vivir en eso, no se podrá establecer lo segundo que el Señor quiere restablecer. El Señor tiene que, hermanos, nos previene y nos dice, hermanos, noticias buenas para nosotros. Él quiere establecer en ti cosas nuevas. Establecer, no solo hacer, establecer en ti y en mí cosas nuevas. De manera que, si ya destruí el edificio, no debo volver a reconstruirlo, a menos que quiera ser considerado necio o transgresor. Ponte de pie, por favor.